7:45 de la mañana y hoy le tengo el remedio y a propósito de esta entrevista que acaba de sostener Estefanía Maldonado con la gobernadora del Valle frente a estos hechos de terrorismo múltiples que se han registrado en el occidente del país, pues tenemos que hablar de la salud mental de los colombianos, la salud mental de los bogotanos también frente a este atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay y por supuesto de la inseguridad diaria que viven los bogotanos, estos atentados en Cali que también pues han dejado muy temerosas a todas las personas que habitan esta ciudad, pues tenemos que hablar de la salud mental y es por eso, Aníbal, que hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra y además un especialista en estos temas relacionados con el trauma por los miedos que generan estas situaciones de violencia. Doctor, gracias por estar aquí, bienvenido a este espacio. Lina, muy buenos días, un gusto, Aníbal y señores televidentes todos. Doctor, la violencia en el país nos tiene conmocionados. Nosotros ya teníamos una hoja de vida en términos de ser víctimas de la violencia durante muchas décadas, pero nuevamente se empiezan a conocer más y más casos que nos dejan en alerta y que mucha gente está muy asustada. ¿De qué manera reacciona la mente ante estas situaciones? Bueno, sin duda, nosotros, los profesionales de salud mental, trabajamos gestionando la incertidumbre, gestionando lo que no sabemos qué va a pasar y cada vez vemos ese incremento que había sido ya evidente, que ha tomado unas cifras significativas después de la pandemia. Habíamos visto que el 35% de los servicios de salud mental y psiquiatría en adultos habían crecido en esa proporción y en niños cerca de un 60%. Pero lo que estamos viendo es que estas cifras se han incrementado en mayor proporción en los últimos tiempos, sobre todo la sensación de que algo puede suceder, la sensación de amenaza, pero quizás también lo que llamamos como fenómenos vicariantes, es decir, alguien que siente procesos de identificación, de inquietud por los acontecimientos que suceden y como estamos enfrentados a acontecimientos muy dolorosos y muy dramáticos, tenemos la sensación, todavía no la hemos medido en números, pero sí la sensación que existe un clima de salud mental. ¿Y qué es lo que hace la mente? Intentar generar procesos adaptativos, pero a veces no son suficientes. Entonces empezamos a ver las personas más irritables, empezamos a ver problemas de sueño, empezamos a ver sentimientos de tristeza y aún en algunos configuran cuadros depresivos. Doctor, lo que usted acaba de decir también tiene que ver algo, por supuesto, es con el miedo a salir a la calle por algún atentado, por lo que ha pasado en los últimos días, pero también se relaciona algo con el miedo que hubo en la época de la pandemia del COVID. La gente no salía, algunos por la multa, otros porque le daba miedo de irse a contagiar de algo, o veía a la gente en la calle y decía, uy, ¿por qué salí si debería estar con estas medidas de protección? O ahora, por ejemplo, la gente ve a alguien en medio de una aglomeración y dice, uy, mucho cuidado, yo por allá no voy. Sin duda. Hemos hablado muchas veces, Aníbal, aquí, y creo que ha sido muy importante visibilizar unos temas que las personas se sienten vergonzantes porque sienten afectada la salud mental. Y para hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Todos podemos estar sujetos en algún momento a tener esa sensación de zozobra, de malestar, de inquietud. Y lo explicamos como una ecuación, es decir, que hay una carga biológica básica, es decir, cómo somos en el sello, cómo es el cerebro, cómo se configuran nuestras carreteras dentro del cerebro, nuestra manera de ser y el entorno. Y si esa ecuación se desequilibra, sin duda lo que sucede en el entorno, pues termina trayendo repercusiones en las formas de funcionamiento de las emociones y de las conductas y en ocasiones se vuelven en trastornos o enfermedades. Doctor Córdoba, le pregunto a usted porque seguramente para muchos jóvenes esa época violenta de los 90, de los 80, pues no hizo parte de pronto de su ADN, ¿no? No lo sintieron en la piel como si muchos otros colombianos. ¿Cuál es el último hecho de violencia de pronto que usted recuerda en esa época y qué impacto tiene que estas nuevas generaciones que están enfrentadas a otras situaciones de violencia pues no tienen ese contexto histórico del que los que sí la vivieron pues tienen ese miedo de que se repita nuevamente en nuestro país esa época tan oscura? Sin duda, en mi época hubo hechos muy dolorosos, los magnicidios
que podemos empezar por el doctor Galán, pero un número de personas muy significativas que le estarían haciendo mucho bien al país, porque sin duda lo más sagrado es la vida. Entonces estos fenómenos pues dejaron marca, los hechos estruendosos, las bombas, eso pues dejaron en mi generación y quizás en las generaciones posteriores una marca. Y para los chicos quizás lo veían como algo ajeno, algo de la historia, algo casi cinematográfico, como que les contaban de una película que no habían visto. Pero claro, estos hechos sentidos en la piel, sentidos de manera propia, sin duda empiezan a generar un imaginario donde aparecen los temores. Y veníamos de un impacto emocional significativo en las generaciones. De hecho, los niños que vivieron el COVID de una manera inexplicable, pero tenía repercusiones emocionales, sentir la angustia social, la ansiedad social, la zozobra, pues empiezan a tener toda esta serie de manifestaciones para intentar explicar, y lo estamos viendo en la medida de la demanda de los servicios de salud mental. ¿Cómo se puede vivir en medio, digamos, de la zozobra, de pronto las personas que antes vivían como asustadas un poquito, pero ya le iban manejando, y ahora empiezan a ver las noticias, ven todo lo que está pasando en estos días y dicen, no, yo no vuelvo a salir definitivamente? ¿Cómo hacen para vivir o para sobrellevarla, o para no llegar a ese punto en donde empiecen los ataques de pánico, la depresión, todo lo que usted nos decía que puede generar esto? Sin duda, lo primero pues es intentar ubicar las cosas. No podemos negar de que a cualquiera le va a generar preocupaciones en el entorno. Entonces, pues tomar un número de precauciones, pero sin duda empezar a identificar las emociones, a tener la sensación de que puedo hacer, de que logro conseguir cosas, de que mi vida trato de alterarla menos tomando las precauciones, y quizás, como lo decía inicialmente, los fenómenos de salud mental los empezamos a sentir. Entonces, sin duda, la irritabilidad, que la vemos tan común y aumenta, explotamos por cualquier cosa, los portazos, tiramos las cosas, los problemas del sueño, que tenemos dificultades para dormir o nos despertamos muy temprano, la sensación de tristeza, la pérdida del gusto por las cosas de la vida, sin duda son señales de alarma. Y quizás si esto se desborda, si esto se hace persistente, si esto se hace duradero, si me limita mi funcionalidad, es importante buscar ayuda. Doctor Córdoba, no podemos dejar pasar este espacio sin preguntarle por la violencia en manos de los más pequeños, de los jóvenes, los adolescentes, en este caso del senador, de un joven de 14 años. ¿Qué está pasando en la mente de este sector poblacional que de pronto también está atravesando por muchas situaciones? Quizás es de los fenómenos más dramáticos, y te voy a hacer mis comentarios en dos tiempos. Lo primero, hemos visto que el mayor factor de riesgo, que no tiene lugar a discusión, infinidad de estudios muestran que el riesgo de padecer una enfermedad mental o una enfermedad física es el maltrato. El maltrato visto desde el abuso hasta la negligencia en el trato, hasta la palabra desobligante. Ese es el mayor factor de riesgo. Y si nosotros pensamos en que esto es como un cultivo que estamos regando, como los árboles de la cosecha, ¿qué va a ser del árbol o del cultivo cuando crezca? Entonces, si no tenemos la capacidad de cuidar las nuevas generaciones. Y lo segundo, que es un poco más en el foco de tu pregunta, es que estamos viendo que los chicos traen una serie de repercusiones emocionales, un proceso de situaciones adaptativas, en los procesos de conducta, en el abuso del consumo de sustancias, como una negación de la realidad, que están teniendo dificultades significativas, y en ese sentido debemos tener una precaución muy grande. Por eso tenemos mucha fe en la política, en la ley de salud mental, que tiene un capítulo específico y destinado a los cuidados de estos chicos, y sobre todo estos chicos pues que deberían tener también un peso, debería haber una serie de sanciones, también deberían tener la capacidad de detectar temprano o intervenir precoz para reorientar y reorientar, tratar, seguir todas estas manifestaciones emocionales para intentar ofrecer una solución. Doctor, y ya para finalizar, una recomendación a todos los televidentes para poder estar bien, para poder estar tranquilos, para tener una buena salud mental a propósito de todo lo que está pasando en estos días aquí en nuestro país. Sin duda, no podemos negar la realidad, Aníbal, pero tener elementos de salud y bienestar es muy importante. Es decir,
trate de descansar debidamente, es decir, duerma, trate de hacer ejercicio, un poco de ejercicio, alimentarse bien, mantener contactos con sus vínculos cercanos. No hay nada que más produce alivio que los afectos, y creo que son semillas que por lo menos nos permiten tener un mejor equipaje para atravesar este camino estrecho y a veces parece una noche oscura, que estoy seguro que saldremos adelante, porque este país, por la bondad y la capacidad de la mayoría de sus gentes, 4 gatos negros no van a acabar con la tranquilidad y la paz de este país. Doctor, muchísimas gracias por estar en este espacio y por su mensaje. Lina, como siempre, un gusto. Doctor Rodrigo Córdoba, muchísimas gracias por acompañarnos. Aníbal, un gusto. Muy buen día a todos.